palomitas. Y el día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante dentro de la educación. ¿Y alguna vez ustedes se han preguntado si realmente la educación es para todos? Bueno, pues desde la promulgación de la Constitución de 1917, la educación ha sido considerada un derecho para todos los habitantes de la nación mexicana. Al redactar el artículo número 3, los constituyentes del estado de Querétaro consideraron que este derecho debía extenderse a toda la niñez mexicana sin excepciones. Esta es quizá la primera declaración relacionada con la educación inclusiva que podemos ver en nuestro país. Pero, ¿qué es la inclusión educativa? Es aquella en donde se debe garantizar el acceso, la permanencia, la participación y sobre todo el aprendizaje de todos los estudiantes, principalmente para aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o a minimizar las barreras que limitan el aprendizaje de los niños y de las niñas. La UNICEF en 2016 presentó un estudio llamado Niñas y niños fuera de la escuela en México. En él se afirma que en nuestro país existen 4.1 millones de niños y de niñas que no asisten a una escuela y que son excluidos del sistema educativo. Y también que cerca de 640,000 niños y niñas están en riesgo de abandonar las aulas. Los resultados del estudio mostraron que los grupos que menos ven cumplido su derecho a la educación son los siguientes. En primer lugar, vamos a encontrar a los niños y las niñas con alguna discapacidad o con alguna necesidad educativa especial, como son el síndrome de Down, el autismo, el déficit de atención, la hipoacusia, la ceguera o los niños que presentan tanto problemas visuales como auditivos. Después encontramos a quienes viven en un ámbito rural, es decir, a las personas, a los niños del campo que se encuentran fuera de las ciudades. Posteriormente encontramos a la población, a los niños y niñas de origen indígena. En número 4 encontramos a los niños que se encuentran trabajando. Y por último, quienes habitan en una zona marginada, en extrema pobreza. La inclusión es esencialmente un concepto que hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es decir, cubrir las necesidades de cada niño y cada niña sin importar si presentan o no una discapacidad física o intelectual, promoviendo el trazo equitativo tanto entre compañeros como de maestros a alumnos. La educación inclusiva implica que el sistema escolar debe adaptarse a las necesidades de todos los alumnos y no tiene por qué ser al revés. Es decir, donde el niño tiene que adaptarse al entorno escolar. Se debe reconocer que los niños y las niñas tienen distintas capacidades, distintos ritmos de aprendizaje, en donde unos aprenden más despacio y otros más rápido. Además de que tienen distintos estilos de aprendizaje, distintas formas de aprender, y no se tiene que hacer distinción a ninguna de estas condiciones de los niños, contribuyendo por esa vía a enfrentar los procesos de exclusión social, que sobre todo afectan a grupos y a personas en situación de desventaja social, como los que ya mencionamos hace un momento. Las escuelas verdaderamente inclusivas no excluyen absolutamente a nadie. En una escuela inclusiva solo hay alumnos, así, a secas, sin adjetivos. No hay alumnos corrientes, no hay alumnos con necesidades especiales. Simplemente hay alumnos que presentan características y capacidades únicas y propias de cada uno. A partir de esta nueva visión, la ONU ha reportado un incremento de los casos de niños y de niñas con necesidades educativas especiales que han sido incluidos ya en escuelas regulares en los últimos años, ya que, como bien han de reconocer,
Anteriormente, los niños con este tipo de necesidades educativas especiales eran excluidos, rechazados por el propio sistema educativo y debían asistir, si bien les iba y si existían estas escuelas en su lugar donde vivían, a una instancia especial para niños con necesidades educativas especiales. Y no estamos tan lejos de esa realidad, ya que actualmente, sobre todo, y el caso es aquí en San Pablo del Monte, en donde existe un centro de atenciones múltiples llamado CAM, que se encarga de la atención y la educación de niños que tienen alguna clase de necesidad educativa especial, como son niños con TDAH, retraso psicomotriz, síndrome de Down, hipoacusia, entre las más comunes. Y sobre todo que son niños que han sido víctimas de la exclusión social, exclusión educativa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, sobre todo de los padres y maestros de apoyo, existe aún una preocupación que va creciendo, porque muchos niños con necesidades educativas especiales y el trastorno del espectro autista no son educados en escuelas regulares, o si son incluidos, no cuentan con el apoyo necesario en muchos casos de un especialista, lo cual tiene un efecto negativo en la calidad de la educación, que incluso presentan una clase de discriminación o rechazo al estar inmersos en una escuela regular en donde no hay sensibilización ni paciencia ante sus propias necesidades. Y pese que la SEP ha integrado el plan USAER, el cual está integrado por un equipo multidisciplinario, es decir, por un maestro de educación especial, por un psicólogo, servicio social, terapista del lenguaje, entre otros, con la finalidad de que haya una inclusión en las escuelas regulares. Pese a esto, los recursos no llegan a todos los niveles educativos ni a todas las escuelas de México. Y si hablamos de estadísticas reales acerca de la gran problemática existente, no solo en cuanto a niños y niñas con necesidades educativas especiales, sino en los demás sectores excluidos dentro del sistema educativo, encontramos que tan solo en 2016 la UNESCO ha reconocido que las personas que hablan alguna lengua indígena tienen en promedio de 5 a 7 años de escolaridad, en contraste de 9.4 años que tenemos el resto de la población. De manera similar, las personas que viven dentro de las localidades marginadas cuentan con al menos 6 años de educación, mientras que 9.5 años cuentan las personas que se encuentran en zonas urbanizadas dentro de las ciudades. También encontramos a las personas que residen en localidades rurales de menos de 2.500 habitantes, los cuales tienen una escolaridad promedio de 6.7 años, y también en 9.1 años de quienes residen en ciudades de 15.000 a menos de 50.000 habitantes. Para quienes viven en ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes, el promedio es de 9.4 años. Igualmente, la escolaridad promedio de los habitantes de la ciudad es de 10.4 años. Y bueno, las personas con discapacidad tienen en promedio 5 años de escolaridad, y quienes no la tienen alcanzan 9.3 años de inserción dentro de las escuelas. Entonces, a partir de estos datos estadísticos, nos podemos dar cuenta de la gran exclusión que ha habido dentro de estos sectores, la gran diferencia de escolaridad que se encuentra un niño o una niña con alguna de estas características en comparación de quienes no cuentan con ninguna de estas condiciones.
Gran parte de la preocupación por la desigualdad y por sus consecuencias educativas se han centrado tradicionalmente en el aspecto económico. A menudo se afirma que México es un país profundamente desigual. Los índices presentados anteriormente lo muestran que existe inequidad educativa y son un reflejo de las desigualdades e injusticias sociales que suelen reproducirse de una generación a otra. Las nuevas reformas en México tratan de promover la inclusión de los sectores excluidos. Sin embargo, aún no cuenta con programas adecuados para las escuelas. Este cambio no supone solo incluir a los educandos en escuelas sin que nada cambie, sino que implica profundamente transformar, en primer lugar, la cultura, las prácticas educativas de las escuelas regulares para atender la diversidad de necesidades educativas de cada alumno. Y se han de preguntar, ¿cómo se alcanzaría este objetivo que parece irreal? Si existe tantas carencias y tantos conflictos dentro de la educación de México? Y bueno, la respuesta es simple, está en la misma inclusión, pues es esta la respuesta ante tantos conflictos como es el bullying, la discriminación, la segregación, así como también la falta de sensibilización y capacitación del personal educativo. Aunque el problema real no es la comprensión ni la atención de llevarlo a cabo, sino más bien la logística en la implementación de programas por parte de las autoridades educativas. Estás a tiempo de dar tu parte, no dejando a un lado que también como individuos tenemos un gran trabajo que hacer dentro de la inclusión, dentro de las instituciones. Porque estoy segura que conoces a más de un niño o niña e incluso adolescente que ha sido excluido del sector educativo. Así que pon en marcha la sensibilización y comprensión sobre estos factores que rodean a nuestra sociedad. Y bueno, se nos acabó el tiempo, así que si quieres tener más información sobre este tema o si quieres comentar algo sobre la inclusión educativa, nos agradará leerte. Deja tu comentario aquí abajo. No te olvides de regalarme un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Esto fue Psicología con Palomitas. Hasta la próxima.